En los picos de las montañas que con sus gritos y fogatas aterrorizaban a los ciudadanos de las villas. Siempre era igual, la noche anterior al inicio de mayo y la noche anterior al inicio de noviembre. Mucha gente podía desaparecer antes de esas fechas para no ser vistas nunca más. Y había ciertos rumores acerca de que los pastores y agricultores nativos no estaban más dispuestos con aquella antigua raza y que más de una cabaña de campesinos se encontraba vacía aquellas noches sabáticas. Aquel año el horror fue grande, pues la gente sabía que las miradas de la antigua raza apuntaban a Pompelo. 3 meses antes, 5 de aquellos hombres de mirada furtiva habían llegado de las colinas y 3 de ellos habían sido asesinados en el mercado. Los 2 restantes habían vuelto a sus colinas sin emitir una palabra, y aquel otoño ni un solo lugareño había desaparecido. No era lógico, no era corriente que la antigua raza perdonara a sus víctimas para el sabbat. También era demasiado bueno para ser normal y los habitantes estaban espantados. Durante muchas noches hubo batir de tambores en las colinas y finalmente el edil Tip Ana, Ana, Anaeus Stilpo, de sangre nativa, había llamado una corte de Balbutius en Calagurria para terminar con el sabbat de aquella horrible noche. Balbutius había rechazado de plano los temores de los ciudadanos y aseguraba que los terribles ritos de la gente de las colinas no tenían nada que ver con los ciudadanos romanos. Yo, sin embargo, que debía ser un amigo cercano de Balbutius, estaba en discrepancia con él. Argumenté que había estudiado detenidamente la negra prohibida ciencia y que creía creía que la antigua gente sería capaz de despedir alguna maldición impronunciable sobre la ciudad, que ante todo era un asentamiento romano y guarecía gran cantidad de ciudadanos nuestros. La comprensiva madre de Edil Helvia era romana pura, hija de Helvius Sina, que había llegado con la armada de Escipión, de forma que envié un esclavo, un pequeño griego llamado Antípater, al procónsul con una serie de cartas, y Scribonius atendió mis ruegos y órdenes a Balbutius, que malditos griegos, la quinta cohorte bajó el mando a Celius a Pompelo, sugiriendo que corriese las colinas la primera noche de noviembre y cogiese todos los prisioneros que interviniesen en esas orgías sin nombre, trayéndolos a Tarraco. Balbutius, sin embargo, había protestado, por lo cual hubo un más intercambio de correspondencia. Yo había escrito tantas veces al procónsul que este llegó a interesarse hondamente en el tema. Resolvió intervenir personalmente en el horrible asunto. Finalmente se dirigió a Pompelo con su consejero y asistentes personales. Allí escuchó los suficientes rumores como para preocuparse y decidió terminar con aquellos ritos. Deseoso de ser acompañado por alguien que hubiese estudiado el tema, me ordenó que acompañase a la corte de Acelius. Balbutius también vino con nosotros para insistir en sus creencias, pues él pensaba sinceramente que las acciones militares drásticas podrían desarrollar un resentimiento peligroso en contra de los vascones. De esta forma nos encontrábamos en el místico crepúsculo de las colinas otoñales. El viejo Scribonius Libo, con su toga de mando, los rayos dorados reflejándose en su cabeza lisa y en su rostro de halcón. Balbutius con su casco resplandeciente, con los labios contraídos en una mueca de oposición al joven Acelius, con sus maneras graves y su aire de superioridad, y la curiosa mezcolanza de gentes, legionarios, aldeanos, paseantes, esclavos y criados. Yo mismo llevaba una simple toga sin ningún distintivo especial, y por todos sitios se hacía manifiesto el horror. Las gentes de la ciudad no se atrevían a hablar en voz alta, y los hombres del cortejo de Libo, que llevaban aquí una semana, parecían haber obtenido algo de esas tétricas maneras. Incluso el viejo Scribonius parecía muy serio, y las fuertes voces de los que habíamos llegado después sonaban inapropiadas, como si estuviéramos en un lugar de muerte o en el templo de algún dios mítico. Entramos en el pra- entramos en el Praetorium y nos encontramos una grave conversación. Balbutius presentó sus objeciones y fue apoyado por Acelius, que parecía ser muy contemplativo con los nativos a la vez que creía inoportuno excitarlos. Ambos soldados mantenían que era mejor enfrentar los miedos que los de los pocos nativos colonizados, no haciendo
no haciendo nada que levantara las iras de los muchos pobladores y lugareños de las colinas, terminando con sus ritos ancestrales. Yo, en cambio, mantenía que debíamos entrar en acción y me ofrecí voluntario para una posible expedición, aunque apunté que los salvajes vascones eran como poco turbulentos e inciertos, de tal forma que un encuentro armado con ellos era inevitable más pronto o más tarde, fuesen cuales fuesen los ciudadanos que dispusiéramos, que en el pasado no habían demostrado ser serios antagonistas de las legiones romanas y que podría ser peligroso que los mandos de la Roma imperial no tomasen medidas para proteger a sus ciudadanos. También dije que el éxito de la administración de una provincia dependía en primer lugar de la seguridad de los elementos civilizados en cuyas manos descansaban los resortes del comercio y la prosperidad y por cuyas venas circulaba la sangre del pueblo romano. Estos elementos, aunque eran minoría, daban seguridad al conjunto y su cooperación mantenía firme el poder en la provincia del imperio, del senado y la gente de Roma. Era materia fundamental resguardar a los ciudadanos romanos. Incluso, y aquí lancé una mirada sarcástica a Balbutius y a Celius, aunque fuese necesario algo de actividad y se interrumpiesen las fiestas y banquetes en el campamento de Calagurria, de acuerdo a mis estudios, no tenía ninguna duda de que el peligro sobre la ciudad, habitantes de Pompelo era algo real. Había leído muchos manuscritos sirios, egipcios y de las crípticas ciudades de Etruria y había hablado frecuentemente con los sacerdotes de Diana Aricina en su templo en los bosques que bordean el lago Nemorensis. Había ciertas maldiciones horripilantes que podían ser invocadas en las colinas de la noche del Sabbat, maldiciones que no debían existir dentro de los límites de la nación romana, y no era menester permitir la realización de orgías que ya habían sido condenadas por A. Postumi, Postumius, que cuando era cónsul había realizado a muchos ciudadanos romanos por la práctica de bacanales. Estos acontecimientos fueron recogidos por el senador consultar de Bacanalia, que mandó esculpirlos en bronce y mostrarlos a las gentes. Además, antes de que el poder de las invocaciones pudiese traer algo material, el hierro de la pilum romana podría acabar con ellos. Esta festividad no podía significar mucho para la fuerza de una simple corte. Solo se necesitaría apresar a los participantes y la liberación de los simples espectadores reduciría el resentimiento que pudieran haber logrado los simpatizantes de los ritos de la antigua raza. Resumiendo, los principios políticos requerían acciones drásticas y yo no acogía ninguna duda de que Publius Scribonius, con su sentimiento de dignidad y sus obligaciones para con las gentes romanas, ordenaría avanzar a la corte y a mí con ella, a pesar de las objeciones de Balbutius y Acelius, que en verdad hablaban más como provincianos que como ciudadanos romanos. El sol se encontraba muy bajo ahora y toda la ciudad parecía sumergida en un fulgor irreal y maligno. Entonces el procónsul P. Scribonius dijo que estaba de acuerdo con mis consejos y me ubicó en una de las cortes con el rango provisional de centurio primipilus. Balbudios y Acelius accedieron al el primero con mejor ánimo que con el segundo. Mientras el crepúsculo caía sobre los precipicios otoñales, un extraño horrible batir de tambores se diseminó en la distancia con monótono ritmo. Algunos de los legionarios se sacudieron, pero las fuertes voces de mando les hicieron ponerse firmes y pronto toda la corte fue conducida hacia este desde el circo. Libo, al igual que Balbutius, insistió en acompañar a la corte, pero tuvimos gran dificultad para encontrar un nativo que nos mostrase las abruptas sendas de las montañas. Por fin, un joven llamado Balcelius, hijo de romanos de sangre pura, accedió a llevarnos al inicio de las colinas. Comenzamos a caminar bajo la oscuridad creciente, con los rayos de una plateada luna haciendo sobre los bosques que se ensanchaban a nuestra izquierda. Lo que más nos preocupaba era el hecho de que el Sabbat fuera celebrado de cualquier forma.
Las, nueva- las nuevas de que una corte se encontraban en camino deberían haber llegado a las colinas, incluso aunque la decisión hubiese sido otra que la tomada, el rumor debería haber sido igual de alarmante. Sin embargo, los horribles tambores continuaban batiendo, como si los participantes tuvieran alguna razón peculiar para mostrarse totalmente indiferentes. Marcharan o no contra ellos las legiones romanas. El sonido creció en intensidad según nos adentrábamos en las primeras cuentas de las colinas, con tupidos bosques redondeándonos por todos sitios, cuyos troncos adoptaban fantasmagóricas formas de luz a nuestras antorchas. Todos iban en pie, excepto Libo, Baltudios y Acelius, 2 o 3 centuriones y yo mismo, y poco a poco el camino fue haciéndose abrupto y estrecho, que aquellos que teníamos caballos nos vimos forzados a dejarlos. Dejamos una guardia de 10 hombres para guardarlos, aunque las bandas de ladrones dificultosamente se atrevían. Centuriones y yo mismo, de 10 hombres para guardarlos, aunque las bandas de ladrones dificultosamente se atrevían a actuar en semejante noche de horror. Después de media hora de marcha, escalando por escarpes y riscos, el avance llegó a hacerse muy complejo para una fuerza tan grande de hombres, unos 300 que se veían obligados continuamente a atravesar dificultades rocosas. Y entonces, con una claridad horrible, escuchamos un sonido helador que provenía de abajo de nosotros. Llegaba el lugar donde habíamos dejado a los caballos. Gritaban, no relinchaban, sino que gritaban, y no se veía ninguna luz, no se veía el sonido de voces humanas que pudiesen mostrar que estaba aconteciendo. En el mismo momento, cientos de fuegos se encendieron en los picachos que estaban sobre nuestras cabezas, de tal forma que el horror parecía venirnos tanto como venirnos tanto de arriba como de abajo. Dirigimos la vista hacia nuestro joven guía Berselius y solo pudimos contemplar una cabeza cortada en mitad de un charco de sangre. En su mano lucía una corta espada que había cogido del cinturón de Vinulanus, un subcenturio, y su rostro mostraba tal expresión de horror que incluso los más aguerridos veteranos se pusieron lívidos con su sola contemplación. Se había matado a sí mismo al escuchar los gritos de los caballos, al que había nacido y vivido toda su vida en la región y conocía las clases de hombres murmuraba acerca de las colinas. Las antorchas empezaron a apagarse y los gritos de los espartanos legionarios se mezclaron con los de los caballos. El aire se volvió apreciablemente más frío, más de lo normal, más para los primeros días de noviembre, y parecía batir con terribles vibraciones que yo no me atrevía a conexionar con el zumbido de los tambores. Toda la corte permaneció quieta, y cuando las antorchas terminaron de apagarse, contemplé unas sombras fantásticas que se dibujaban en el cielo sobre la luminosidad de la Vía Láctea, como si proviniesen de Perseus, Cassiope, Cefeus y Cygnus. De repente todas las estrellas se desvanecieron del cielo, incluso las brillantes Vega y Denden, así como la solitaria Altair y Fomalaurs. Las antorchas se apagaron completamente, todas a la vez, y sobre la corte aterrada y aullante solo quedó el desconcierto y la luminosidad de los horribles fuegos que ardían en las cumbres, un infierno rojo, y la situación. El terror sacudiendo a cada hombre por separado hasta que la corte se dispersó gritando en la oscuridad, como si se enfrentasen a los designios de Laocón y sus hijos. Solo el viejo Scribonius parecía resignado. Profirió unas pequeñas palabras que pude escuchar claramente ante aquel clamor, y aún resuena su eco en mi cerebro. Malivia Venus, Malivia Vetus est, venid, tandem venir. Y entonces desperté. Fue el sueño más vívido que he tenido desde hace años. Incorporaré en mi
incorporado en mi subconsciente sobre lugares y cosas olvidadas. No existe ninguna crónica del sistema del destino de aquella corte, pero la ciudad al menos fue salvada. Las enciclopedias hablan de la existencia de Pompelo, un en nuestros días cuyo nombre español contemporáneo es Pompelona, siempre tuyo por la supremacía del godo. G. Lulius Verus Maximinus. La búsqueda en sueños de la ignota Kadat. Por 3 veces soñó Radolf Carter la maravillosa ciudad y por 3 veces fue bruscamente arrebatado cuando se encontraba en una elevada terraza que la dominaba. Brillaba toda con los dorados fulgores del sol poniente, las murallas, los templos, las columnas y los puentes de veteado mármol, las fuentes de tazas plateadas y prismáticos surtidoras que adoraban las grandes plazas y los perfumados jardines, las amplias avenidas bordeadas de árboles delicados, de jarrones atestados de flores y de estatuas de marfil dispuestas en filas resplandecientes. Por las laderas del norte ascendían filas y filas de rojos tejados y viejas guardillas picudas entre las que quedaban resguardados los pequeños callejones empedrados, invadidos por la hierba. Había una agitación divina, un clamor de trompetas celestiales, un fragor de inmortales címbalos. El misterio rodeaba la ciudad como rodean las nubes una fabulosa montaña inexplorada, y mientras Carter, con la respiración contenida, se encontraba recostado en la balaustrada de la terraza, se sintió vencido por la angustia y la nostalgia de unos recuerdos casi olvidados, por el dolor de las cosas perdidas y por la apremiante necesidad de localizar de nuevo el que algún día fuera trascendental y pavoroso lugar. Sabía que para él aquel lugar debió de tener alguna vez un significado supremo, pero no podía recordar en qué época ni en qué encarnación lo había visitado, ni si había sido en sueños o en vigilia. Vislumbraba vagamente alguna fugaz reminiscencia de una primera juventud lejana y olvidada, en la que el gozo y la maravilla colmaban el misterio de los días, y el anochecer y el amanecer se sucedían bajo un ritmo igualmente impaciente y profético de laudes y canciones, abriendo las puertas ardientes de nuevas y sorprendentes maravillas. Pero cada noche en que se encontraba en esa elevada terraza de mármol ornado de extraños jarrones y balaustres esculpidos, y contemplaba bajo una apacible puesta del sol la belleza sobrenatural de la ciudad, sentía el cautiverio en que le tenían los dioses tiranos del sueño. De ninguna manera podía dejar aquel elevadísimo lugar para bajar por la interminable escalinata de mármol hasta aquellas calles impregnadas de antiguos encantamientos que le fascinaban. Cuando despertó por tercera vez, sin haber descendido por aquellos peldaños, sin haber recorrido aquellas pacíficas calles en el atardecer, suplicó larga y fervientemente los ocultos dioses del sueño que meditan ceñudos sobre las nubes que envuelven la desconocida Kadat, ciudad de la inmensidad fría jamás hollada por el hombre. Pero los dioses no contestaron, ni se conmovieron, ni dieron ningún signo favorable cuando les imploró en sueños o cuando les ofreció sacrificios por medio de los sacerdotes Nash y Kamantan de luega barba, cuyo templo subterráneo en el cual se verán una columna de fuegos de una columna de fuego se encuentra no lejos de las puertas del mundo vigil. Parecía el contrario, que sus súplicas habían sido escuchadas con hostilidad, ya que desde la primera invocación dejó tan tajantemente de contemplar la maravillosa ciudad, como si sus tres lejanas visiones le hubieran sido permitidas por casualidad o por inadvertencia, en contra de algún plan o deseo oculto de los dioses.
Finalmente enfermó de tanto suspirar por las avenidas esplendorosas y por los callejones de la colina, ocultos entre aquellos tejados antiguos que ni en sueños ni despierto podía retirar de su espíritu. Carter decidió llegar hasta donde ningún otro ser humano se había atrevido antes y cruzar los tenebrosos desiertos helados donde la desconocida Kadat, cubierta de nubes y coronada de estrellas desconocidas, guarda el nocturno y secreto castillo de Onis, donde habitan los grandes dioses. En uno de los sueños ligeros descendió los 70 peldaños que conducen a la caverna de fuego y habló de su proyecto a los sacerdotes Nash y Kaman Tan, de prolongada barba, y los sacerdotes cubiertos con sus tiaras y moviendo negativamente la cabeza pronosticando que sería la muerte de su alma, le dijeron que los grandes dioses le habían manifestado ya sus deseos y que no les agradaría sentirse agobiados por súplicas insistentes. Le recordaron también que no solo no había llegado jamás hombre alguno a Kadat, sino que nadie podía sospechar dónde se encuentra, si en los países del sueño que rodean nuestro mundo o en aquellas regiones que circundaban alguna sospechada estrella próxima a Fomalhaut o Aldebarán. Si estuvieran en la región de nuestros sueños no sería imposible llegar a ella, pero desde el principio de los tiempos solo 3 seres contemplamente humanos han cruzado los abismos impíos y tenebrosos del sueño, y de los tres, 2 regresaron totalmente locos, y en tales viajes habían enormes peligros imprevisibles, así como una tremenda amenaza final, el ser que aúlla abominablemente más allá de los límites del cosmos ordenado, allí donde ningún sueño puede llegar. Esta última entidad maligna y amorfa del caos inferior que blasfema y babea en el centro de toda infinidad, no es sino el ilimitado Azatoth, el sultán de los demonios, cuyo nombre jamás se atrevieron labios humanos a pronunciar en voz alta, el que roe hambriento en inconcebibles cámaras oscuras, más allá de los tiempos, que los fúnebres redobles de unos tambores de locura y el agudo, monótono gemido de unas flautas abominables. Ah, es el lobotomizado, a cuyas percusiones y silbos danzan lentos y pesados los gigantescos dioses finales, ciegos, mudos, tenebrosos, estúpidos, y los dioses otros, cuyo espíritu y emisario es Nyarlathotep, el caos reptante. Lo dijeron, el caos reptante. De todas estas cosas advirtieron a Carter los sacerdotes Nash y Kaman-Tan en la caverna de fuego, pero él siguió decidido a partir en busca de la desconocida Kadat, que se alza perdida en la inmensidad de fría y sus dioses tenebrosos, para poder gozar de la visión del recuerdo y del amparo de la maravillosa ciudad del sol poniente. Sabía que su viaje iba a ser extraño y largo y que los grandes dioses se opondrían a ello, pero estando acostumbrado a los sueños, contaba Carter con la ayuda de muchos recuerdos aprovechosos y estrategias más útiles estratagemas útiles. Así que tras pedir a los sacerdotes su bendición solemne y maquinar con astucia su expedición, descendió osadamente los 300 peldaños que conducen el pórtico del sueño profundo y emprendió el camino a través del bosque encantado, en las oquedades de ese bosque enmañado, cuyos maravillosos robles tantean y entrelazan sus ramas al aire y cuyas umbrias relumbran con la apagada fosforescencia de unos hongos extraños. Habitan los furtivos y silenciosos Sox. Estos seres conocen una infinidad de secretos de la región de los sueños y algo también del mundo vigil, ya que el bosque linda con las tierras de los hombres por 2 lugares, aunque sería desastroso decir cuáles. Ciertos rumores inexplicables, ciertos accidentes y desapariciones suceden entre los hombres allí donde los Sox tienen acceso, y por ello es una gran suerte que estos no puedan apartarse demasiado de la región de los sueños. Sin embargo, los Sox cruzan libremente la frontera más próxima de esta región y se deslizan negros, menudos, invisibles, para poder contar relatos divertidos a su regreso y distraer con ellos las largas horas que pasan al amor del fuego. Con el corazón de su adorado bosque, la mayoría vive en madrigueras, aunque algunos habitan en los troncos de los grandes árboles, y a pesar de que se alimentan principalmente de hongos, se dice que también les atrae la carne, tanto la física como la espiritual.
Y ciertamente en el bosque han entrado muchos soñadores que luego no han vuelto a salir, pero Carter no tenía miedo. Era un soñador veterano que conocía el lenguaje estrictamente de estos seres y había tratado muchas veces con ellos. Con la ayuda de los Sox había descubierto la espléndida ciudad de Celefais, situada en Nargai, más allá de los montes Tamarios, donde reina durante la mitad del año el gran rey Curanés, ser humano a quien él había conocido en la vida. Virgil bajo otro nombre. Virgil bajo otro nombre. Curanés era el único ser humano que había alcanzado los abismos estelares y regresado en su sano juicio, mientras recorría pues los angostos corredores fosforescentes que quedan entre los troncos gigantescos de ese bosque. Y iba Carter emitiendo ciertos sonidos chirriantes a la manera de los Sox y callando de cuando en cuando en espera de respuesta. Recordaba, recordaba que había un poblado de Sox en el centro del bosque, en una zona en que abundaban grandes seres aún más terribles, ya olvidados afortunadamente después de tanto tiempo, así que se dirigió hacia ese lugar. Reconocía el camino por los hongos grotescos que cada vez parecían más voluminosos y mejor alimentados a medida que se iban aproximando al espantoso círculo de piedras en cuyo centro habían danzado y habían celebrado sus sacrificios los innominados seres anteriores. Finalmente, el enorme resplandor de aquellos hongos hinchados reveló una siniestra inmensidad verdosa y gris que ascendía hasta la bóveda espesa de la selva. Estaba muy cerca del anillo de piedra y por ello supo Carter que el poblado de los Sox debía encontrarse a poca distancia. Renovó sus llamadas en el lenguaje chirrintial y esperó pacientemente. Por fin vio recompensas sus esfuerzos al darse cuenta de que la vigilia que le vigilaba una multitud de ojos. Eran Sox, cuyos ojos espectrales destacaban en la oscuridad mucho antes de que puedan distinguirse sus siluetas oscuras, desmedradas y escurridizas. Brotaron en enjambre de sus madrigueras y de los árboles huecos, y eran tan numerosos que invadieron todo el espacio iluminado. Los más fieros le rozaban desagradablemente y uno de ellos llegó a darle un repulsivo mordisco en una oreja, pero estos seres desordenados e irrespetuosos fueron contenidos muy pronto por los más viejos y sensatos. El consejo de los sabios, al reconocer al visitante, le ofreció una calabaza llena de savia fermentada de cierto árbol encantado que era distinto a todos los demás y que había nacido de una semilla originaria de la luna. Y después de beber, Carter ceremoniosamente se inició un extraño coloquio. Por desgracia, los Sox no sabían dónde se encontraba el pico de Sadat, ni podían decirle si la inmensidad fría se encontraba en nuestro país de los sueños o en otro. Se decía que los grandes dioses aparecen indistintivamente en cualquier parte, y solo uno de los Sox pudo informarle de que era más frecuente verlos en los picos de las altas montañas que en los valles, ya que en tales picos llevaban a cabo sus danzas conmemorativas cuando la luna brillaba sobre ellos y las nubes la aislan de las tierras bajas. Entonces un Soc que era muy viejo recordó algo que los demás ignoraban y dijo que Ultar, al otro lado del río Sky, todavía existía un último ejemplar de los manuscritos penacóticos copiado por hombres del mundo vigil en algún reino boreal ya olvidado y trasladado a la región de los sueños cuando los caníbales velludos llamados Genofkens conquistaron al Olatoe, la tierra de los infinitos templos, y mataron a todos los héroes del país de Lomar. Esos manuscritos, dijo, eran inconcebiblemente antiguos y hablaban mucho de los dioses, y además en Ultar habían quienes habían visto las huellas de los dioses. Incluso vivía un sacerdote que había escalado una gran montaña para verlos danzar bajo la luz de la luna. Favorablemente había fracasado en su intento, pero un acompañante suyo que logró ver había parecido horriblemente. Radolf Carter agradeció esta información a los Sox, que emitieron amistosos chirridos y le dieron otra calabaza de vino lunar para que se le llevara consigo, y emprendió el camino a través del bosque fosforescente en dirección a la linde opuesta, donde las tumultuosas aguas del Sky se
precipitan por las pendientes de Lerión, de Jateg, de Nir y de Ultar, y se apaciguan después en la llanura. Tras él, fugitivos y disimulados reptaban varios Sox curiosos que anhelaban saber lo que le sucedería para poder contarlo más tarde a los suyos. Los robles inmensos se fueron haciendo más corpulentos y espesos a medida que se apartaba del poblado, y por lo que le llamó la atención en un lugar donde se veía mucho más ralos desmedrados y moribundos, como ahogados entre una profusa cantidad de hongos deformes, hojarascas podrida y troncos de sus hermanos muertos. Aquí se tuvo que descargar bastante, porque en ese lugar había incrustado en el suelo una enorme losa de piedra, y dicen quienes se habían atrevido a aproximarse a ella que tiene una argolla de hierro de 1 metro de diámetro, recordando el arcaico círculo de rocas musgosas, y la razón por la cual fue erigido. Posiblemente los Sox no se detuvieron junto a la losa de gigantesca argolla